El versículo se leyó: el justo por la fe vivirá. Y vamos al libro de Habacuc, hermanos, en el capítulo 2. Habacuc, capítulo 2. Y nos quedábamos en el versículo 1 hace 8 días. Y miren, es algo tan hermoso lo que Dios hace a través de su palabra, que esta semana hablaba con alguien que había pasado por una situación muy complicada. Y me decía: pastor, yo no entiendo por qué. Ustedes recuerdan, hace 8 días mencionábamos 3 preguntas. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Hasta cuándo? Y la otra era: ¿quién es Dios? Y yo le decía, y a veces no me respuestas de por qué. Y lo que nos va a tocar hacer es lo que hizo Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espera, porque sin duda vendrá, no tardará. Hermanos, pero estamos viviendo en un tiempo que es difícil esperar. Los niños no quieren esperar. Está cocinando un pastel ahí en la cocina de la casa y mamá les espera que está caliente y el niño ya quiere comer. Y no estamos acostumbrados a esperar, hermanos. Lo vemos quienes manejamos todos los días en el semáforo. Mi hermano, que es taxista allá en Ciudad de México, me dice: ¿te has dado cuenta que hay unos autos que tienen programado su claxon con el semáforo, la luz verde? Apenas se pone verde, comienzan a sonar, está programado. No nos gusta esperar. Y aquí dice: espera. Y mientras viene esa espera, versículo 4 es lo que toca el tema de hoy. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, hermanos, este mensaje es un mensaje que también lo escribe el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo escribe en un contexto diferente. Y hermanos queridos, este es un texto que cambió completamente el mundo. Este texto cambió en primer lugar a un hombre. ¿Se acuerdan de qué hombre estoy hablando? Martín Lutero. La gran mayoría de nosotros conocemos el mensaje, la historia de Martín Lutero, un monje católico, un monje que estaba decidido a entregar su vida a Dios a través de la Iglesia Católica, pero entendemos que cuando a él vino la revelación de este texto, mientras estaba cumpliendo una penitencia, mientras estaba subiendo las escalinatas por donde se pensaba había subido Cristo Jesús, en ese momento viene a su mente: el justo por la fe vivirá, y su vida es transformada completamente. Y a partir de ahí, queridos hermanos, comienza a reflexionar sobre el asunto, sus ojos se abren delante de Dios, y cuando estudia la epístola a los Romanos, al llegar al capítulo 1, versículo 17, reflexiona sobre las palabras de Habacuc. Y luego Lutero escribe lo siguiente: cuando por el Espíritu de Dios comprendí estas palabras, el justo por la fe vivirá, entonces me sentí nacer de nuevo como un hombre nuevo, y entré por las puertas abiertas al paraíso de Dios. Hermanos, cuando este texto encontró a Lutero, Lutero ya no estaba dispuesto a seguir siendo un simple monje. Su vida fue transformada completamente. Ahora, ¿qué es lo que escribe Habacuc? El justo vivirá por la fe. Pero recordemos que a Judá Dios había dicho que iba a venir Babilonia y lo iba a castigar. Y recordamos que hace 8 días decíamos que ese castigo no iba a durar poco tiempo. De hecho, fueron aproximadamente 70 años
Y hermanos, yo no sé si alguien de ustedes tiene 70 años orando por alguna situación. Babilonia iba a tener un largo camino por recorrer. Babilonia no iba a ser destruido durante casi 70 años. Ellos tenían gran cantidad de saqueos que hacer. Iban a despojar a muchas naciones, pero Habacuc le dice al pueblo: el justo por la fe vivirá. ¿Y qué hacemos nosotros mientras vemos que la situación cada vez está peor, hermanos? El justo por la fe vivirá. ¿Qué hacemos cuando las amenazas de inseguridad aumentan? El justo por la fe vivirá. ¿Qué hacemos cuando las oraciones no son contestadas? El justo por la fe vivirá. ¿Qué hacemos cuando nuestros sueños se convierten en cenizas? El justo por la fe vivirá. Yo no conozco a alguien que haya estado orando 70 años por algo, pero sí conozco a alguien que estuvo orando 35 años por su esposo. Un esposo que cuando esta mujer decidió entregar su vida a Cristo, la comenzó a golpear más que como la golpeaba antes. ¿Sí? Hasta que un día dijo: no más, no me vas a golpear más, porque no estoy haciendo nada malo. Yo estoy orando por ti, soy una buena esposa, lavo tu ropa, te cocino, no te fallo, y lo único que he hecho es entregarme a Dios. No te vuelvas a pegar. Y ese hombre, algo pasó con él, y hoy día ellos dan testimonio de que juntos andan haciendo obra misionera los dos. ¿Qué sostuvo esa mujer? El justo por la fe vivirá. Ahora, queridos, cuando escriben Habacuc está escribiendo en un contexto de amenaza, en un contexto peligroso, en un contexto donde no se sabía exactamente lo que iba a ocurrir. ¿Cómo lo escribe Pablo? ¿En qué contexto escribe Pablo el justo por la fe vivirá? Vamos al libro de Romanos, por favor, capítulo 1. Este mismo texto que cambia la vida de Martín Lutero, Pablo lo escribe de una manera interesante. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, hermanos, ¿por qué el Evangelio es poderoso? ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. ¿Por qué el Evangelio es poderoso? ¿Por qué dice Pablo, el Evangelio es poder de Dios? Porque son las buenas nuevas. Déjenme mencionarles 3 razones, hermanos, por las que el Evangelio es poderoso. Y recuerden que estamos hablando que el justo por la fe vivirá. Una justicia que viene de Dios. En el versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hermanos, la palabra justicia nos denota que nosotros, hermanos, somos declarados no culpables. La palabra justicia denota que nosotros somos declarados inocentes de todos los cargos. La palabra justicia, hermanos, dice, o lo que señala, es que el Evangelio nos ofrece a nosotros algo que por nosotros mismos nunca alcanzaríamos. Nunca vamos a alcanzar. Quienes son abogados saben de esto mejor que cualquiera de nosotros. Si tenemos a alguien acusado porque cometió un delito y el juez dice, él es inocente, porque alguien ya pagó, significa que ya no tiene ningún delito. Si esa es la determinación. Bueno, queridos, en el Evangelio, aquí, la justicia de Cristo viene a ser parte de nosotros, porque por nuestros propios méritos nosotros estamos, ¿qué dice la Biblia? Condenados. Por nuestros propios méritos, hermanos, ¿quién se podría atrever a decir, yo soy lo suficiente
fundador de tantas iglesias, he dado tantos estudios bíblicos, he predicado tanto el Evangelio, he venido todos los sábados, no he faltado a ningún culto, leo la Biblia todos los días, doy el diezmo y por mis méritos estoy listo para ir al cielo. ¿Quién podría decir eso? Hermanos, alguien dijo en una ocasión, una conciencia clara es el resultado de una buena memoria. Las únicas personas que piensan que son lo suficientemente buenos para ir al cielo son las personas que no recuerdan lo malo que son. Porque si analizamos, hermanos, la vida de cada uno de nosotros, vamos a encontrar, como dice el profeta Isaías, que las justicias, las cosas buenas que podemos llegar a tener, vienen a ser como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. Hermanos, los reformadores tenían un término especial para esto de justicia, y ellos le llamaban la justicia ajena. Y eso de justicia ajena significa que nosotros somos alienígenas en otro lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes fueran a China, ustedes serían extranjeros en China, ¿verdad? Si ustedes fueran aquí a Brasil, a Sudamérica, ustedes serían extranjeros. Bueno, decir que somos salvos por la justicia ajena significa que somos salvos por la justicia que viene de otro lugar, y esa justicia viene únicamente de Cristo Jesús, hermanos. Y es Cristo Jesús quien salva a los pecadores. Por eso el Evangelio es poder, porque mi esperanza se basa en la justicia de Jesús, porque mi esperanza se basa en la sangre de Cristo Jesús, porque no me atrevo a confiar en nada más que en Cristo Jesús, porque solo me apoyo en el brazo poderoso de Jesús, y porque eso, hermanos queridos, es lo que me va a sostener, y eso se sostiene solo por fe y para fe. No podemos sostenernos en nada más. Por eso el Evangelio es poder, porque en los momentos de debilidad lo único que me sostiene es la justicia de Cristo Jesús. Y eso nos lleva a la segunda razón por la cual el Evangelio es tan poderoso, hermanos. La justicia de Dios, como acabo de decir, se recibe solo por fe. Solo por fe. ¿Qué podemos hacer nosotros para recibir la justicia de Cristo? Ayer leíamos en el libro de Hechos, en el capítulo 8, que este hombre, Simón, que se convierte allá en Samaria, le dice a los discípulos: ¿cuánto me cuesta tener el Espíritu Santo? Y los discípulos le contestan: tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios no se puede comprar. Hermanos, la justicia de Dios no la podemos comprar. La justicia de Dios viene solo por fe. Y miren lo que dice ahora, ahí mismo Romanos, capítulo 3, versículo 22 y 23. Romanos 3, 22 y 23. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia. Es decir, queridos, la justicia de Dios puede cubrir a los más chiquitos y a los más viejos. Puede cubrir al que acaba de bautizarse como el que tiene años dentro de la iglesia. La justicia de Cristo Jesús es a todo aquel que la acepta por fe. Y es por esa la razón de que el Evangelio es poderoso, queridos. Nuestros pecados no son iguales, pero todos somos pecadores. Por eso lo dice ya el 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos en el mismo barco, hermanos, y en este barco se está metiendo el agua. Y si no hacemos algo pronto, todos vamos a morir juntos. Tenemos un gran problema y tenemos que aceptar la salvación por fe. Si nosotros tratamos de tapar el hoyo del barco, no vamos a conseguir nada.
a lo que tenemos que hacer, hermanos, es clamar al justo, es clamar al Dios de la justicia, para que esa justicia la aceptemos nosotros por fe. Y Él, al ponerle en nosotros, así obtengamos la salvación. Y si no hay justo ni aún uno, hermanos, ¿qué esperanza tenemos? Porque Romanos 3:10, unos versículos antes, dice que no hay justo ni aún uno. Y de pronto, hermanos, esto puede parecer sin esperanza. ¿Cómo que no hay justo ni aún uno? Si buscamos en toda la sección del noreste, hermanos, encontraremos a algún justo. Si buscamos en toda la división interamericana, encontraremos a algún justo. Solo existió uno, queridos: Jesucristo. Él era puro, santo y perfecto en todos los sentidos. Él nunca pecó y ni siquiera una vez, a pesar de que fue severamente tentado, nunca se dio. Todo el resto de nosotros llegamos a caer, llegamos a tropezar y no podemos ser comparados con Él. Él es el único hombre justo que ha pisado esta tierra y que tuvo como recompensa, hermanos, su recompensa por hacer la voluntad de Dios fue la muerte en una cruz sangrienta. Y aquí está la maravilla de la gracia, hermanos, trabajando. El justo es crucificado por los injustos. El santo es crucificado por los pecadores. Y si nosotros queremos heredar la vida eterna, hermanos, nosotros tenemos que aprender esta lección. Dios no hace concesiones con el pecado. Si vamos a Dios en base a nuestras buenas obras, Él va a decir no, así no. Pero si vamos a Dios en base a los méritos de Cristo Jesús, Dios nos acepta, nos perdona y nos da la promesa de vida eterna. Y por eso el Evangelio es poderoso, queridos, porque no lo puedo comprar, porque la justicia de Dios la acepto única y exclusivamente por fe. Pero aquí vamos a la tercera razón por la que el Evangelio es poderoso. Por fe, los hombres y las mujeres son declarados justos a los ojos de Dios. ¿Escuchan lo que estoy diciendo? ¿Cómo yo voy a ser justo delante de Dios? Es más, les pongo un ejemplo muy sencillo de entender para todos. En mi iglesia, ahí en Ciudad de México, todos me conocen. Yo crecí ahí y me desarrollé hasta que salí para estudiar en Monterrey. Y hoy día cuando voy y me paro a predicar, es interesante. Hay muchos nuevos, con ellos no tengo problema, pero con los muchachos con los que crecí y me desarrollé, se me quedan viendo así como que, de veras, será. Y todavía cuando saludo, me dicen, ¿y te tengo que decir pastor? No, dime como tú quieras, yo no tengo problemas, somos amigos. Y si a eso lo trasladamos al terreno familiar, queridos, cuando ustedes han decidido entregar su vida a Cristo, cuando ustedes han decidido aceptar la justicia, vivir por fe, aceptarla por fe, y son declarados justos ante el Padre, y de pronto venimos ante la familia, es que yo ya fui perdonado. Espérate, ¿cómo que ya estás perdonado? Así es más, así nada más. Y lo que hiciste ya está perdonado. ¿Pero cómo? Tienes que pagar por ello. Y yo he encontrado muchas personas que piensan que tenemos que pagar obligatoriamente por lo que hemos hecho, cuando dice la Biblia que nosotros somos justificados y aceptados por Cristo por fe. Que desde luego que si tenemos que cosechar algunas consecuencias de nuestras acciones, sin duda las vamos a cosechar. Pero ante la presencia de Dios somos declarados justos, queridos, y por eso el Evangelio tiene poder. Miren lo que escribió el hijo menor de Martín Lutero en relación a la experiencia que tuvo su padre. Él escribió: en el año 1544, mi difunto y querido padre, en presencia de todos nosotros, narró toda la historia de su viaje a Roma. Reconoció con alegría que en esa ciudad, a través del Espíritu
Espíritu de Jesucristo, que había entrado en el conocimiento de la verdad del Evangelio eterno, sucedió de esta manera. Como repitió sus oraciones en la escalera del letrado, las palabras del profeta Habacuc llegaron repentinamente a su mente. El justo vivirá por la fe. Él entonces dejó su oración, volvió a Wittenberg y tomó esto como el principal fundamento de su doctrina. El justo vivirá por la fe. Y es que por fe nos podemos presentar a la presencia misma del trono de Dios para pedir oportuno socorro. Solamente por fe. A partir de ese momento la Reforma Protestante, hermanos, vino y se levantó con el grito sola fide, solamente la fe, no por las obras de la ley, solo fe, no por la obediencia a los mandamientos, solo fe. No estoy diciendo que los mandamientos hay que dejarlos. Los mandamientos los obedecemos como resultado de la fe. No por la justicia humana, solo por fe. No por buenas intenciones, solo por fe. No por obras de calidad, solo por fe. No por nada extra, solo por fe. ¿Y ahora qué significa tener fe? ¿Qué significa? Si nosotros decimos que el justo vivirá por la fe, ¿qué significa tener fe? Les voy a dar unos ejemplos. ¿Alguna vez alguno de ustedes han estado en alguna cirugía? Muchos. ¿Y por qué entraron a la cirugía? Para que lo operaran. ¿Y tenían confianza plena en el médico que les operó? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Habían vivido con él? ¿Lo conocían? El entrar a una cirugía, hermanos, el dejar que le pongan a uno una pared aquí o una inyección aquí atrás y que se quede dormido, ¿no es un acto de fe? Es decir, yo no sé qué va a hacer este hombre, pero a mí me duele que tiene que sacar algo de ahí. Háganlo que tengan que hacer. ¿Alguno de ustedes se ha subido alguna vez en un avión? ¿Conocen al piloto? ¿Saben si no viene con unos tequilitas? ¿Lo han saludado siquiera? ¿Y cómo es que se sientan en el avión? Ahí, a gusto, se abrochan el cinturón y se sientan. ¿Alguno de ustedes ha tomado algún medicamento alguna vez de los que vienen en una caja? Lo abren y lo toman. Un antiácido, un analgésico, lo que sea. ¿Cómo saben que no es veneno? Hermanos, la fe es completa dependencia de otra persona a hacer lo que usted nunca podría hacer por sí mismo. Eso es la fe. Yo dependo de alguien porque no puedo hacerlo por mí mismo. Yo no puedo llegar a ser un buen esposo por mí mismo. Dependo de alguien y por eso el justo por la fe vivirá. Yo no puedo testificar a otros por mí mismo. Tengo que depender de alguien. Por eso el justo por la fe vivirá. Hay un mundo de problemas a mi alrededor. Las circunstancias, así como en la época de Habacuc, todas desfavorables. Tal vez van a pasar 70 años. Yo no puedo sostenerme por mí mismo. No hay un brazo humano en el cual pueda apoyarme. Pero el justo por la fe vivirá. La situación parece perdida. El justo por la fe vivirá. Y al final del tiempo, queridos hermanos, para la iglesia de Dios, para el pueblo remanente de Dios, este va a ser su única salvaguarda. El justo por la fe vivirá. Y en el final del tiempo, hermanos, nos vamos a mover única y exclusivamente por fe. Ustedes lean el desarrollo del conflicto de los siglos, queridos. Y va a llegar el momento en que va a parecer que hemos sido dejados por Dios. Va a llegar el momento en que vamos a pasar por una crisis cual nunca fue. Va a llegar el momento en que vamos a sentir que Dios abandonó su pueblo.
entonces, hermanos, cuando tenemos que tener hoy día, una relación tan fuerte con Cristo Jesús, que podamos aprender a confiar solamente en Él. Hay un himno que dice, solo confía en Él. Yo no encontré este himno en español, hermanos, pero se menciona 4 palabras. Solo confía en Él. Solo confía en Él. Nuestra vida cambiará completamente. Hoy día, mis hermanos, muchas personas quieren ver evidencias de Dios. Quieren ver que Dios es real. Quieren ver milagros. Y estas mañanas que nos hemos estado reuniendo en oración aquí a las 40 madrugadas, hermanos, hemos visto que el mayor milagro que una persona puede ver, el poder de Dios, es una vida que está siendo transformada por fe, porque el justo por la fe vivirá. Hermanos, este es un mensaje que debe alentar nuestras vidas. Estaremos pasando por una situación que nos está haciendo dudar. Las circunstancias a nuestro alrededor no son favorables. Hemos orado y parece que no hay respuesta. Parece que Dios está callado. Parece que las circunstancias finalmente nos van a ahogar, hermanos. El justo por la fe vivirá. Tienes un proyecto delante de ti, el cual quieres desarrollar y que no es nada malo, sino es algo que va a traer logro, va a traer alegría, va a traer realización. El justo por la fe vivirá. Hermanos queridos, Dios nos permite cada día de nuestra vida darle vuelta a la página de nuestra vida pasada, mirar hacia Cristo Jesús, poner nuestra voluntad en las manos de Cristo, echar mano del Hijo de Dios que nos ama y murió por nosotros, arrojarnos completamente a Jesús para salvación. Y si confiamos en Él de todo corazón, Él nunca nos dará la espalda. Y todo se va a reducir a esas 6 palabras: el justo vivirá por la fe. Ese es un mensaje que debemos de predicar, que debemos vivir y que debemos mostrar en nuestra vida. Que Dios